Buenas chicos, vamos a empezar el tercer apartado del tema, que es la sintaxis. Y en concreto vamos a ver en este tema las oraciones subordinadas sustantivas. Voy a explicar qué es una oración subordinada. Rápidamente voy a enumerar los tipos de oraciones subordinadas que hay, que son 3, y esto seguido vamos a pasar inmediatamente a ver el primero de esos tipos, que es el que vamos a estudiar en profundidad en este tema, la oración subordinada sustantiva. ¿Por qué estoy haciendo una explicación en vídeo en esta ocasión? Pues muy sencillo, porque no podemos tratar la sintaxis de la misma manera como hemos hecho con la literatura, es decir, a través de apuntes y de explicaciones que yo os daba y vosotros resumíais, porque la sintaxis es lo más parecido que tiene la lengua a las matemáticas. Requiere que lo ejercitáis diariamente, no que yo explique algo y vosotros lo reproduzcáis de la manera que podáis. Quiero decir con esto que es más fácil que aprendáis sintaxis si la ejercitáis todos los días y la construís el conocimiento vosotros mismos antes que yo lo dé. El método que vamos a utilizar, estas fichas de aquí, autocompletables, que algunos de vosotros y de vosotras tendréis ya del último viernes que nos vimos y a los que se la pude repartir en mano. ¿Qué pasa si yo no la tengo? Pues en ese caso os la he mandado al Classroom, la tenéis para descargar y si no podéis descargarla tenéis dos opciones. Por un lado, bueno, si no podéis descargarla, si no podéis imprimirla. Por un lado, podéis en vuestro cuaderno, en vuestra libreta, tomar apuntes de este vídeo o de la ficha imitándola, haciendo lo que vamos a hacer aquí en este vídeo. O bien podéis trabajar con la ficha directamente en el Word, tecleando vuestras respuestas. ¿Vale? Dicho esto, vamos a empezar a ver la oración subordinada. Vamos con el concepto de subordinación. No os asustéis porque todo lo que voy a explicar tiene una aplicación inmediata a ejercicios que vamos a realizar, ¿de acuerdo? Pues vamos con ello. Si recordáis, en el anterior tema vimos dos tipos de oraciones compuestas. Vamos a retomar un poco el hilo. Una oración, para que sea simple o compuesta, depende del número de verbos que tenga en su núcleo. Es decir, si estamos ante una oración con un solo verbo, la oración será simple. Esto es muy sencillo. Por ejemplo, estoy enfermo. El verbo es estar. Estoy del verbo estar. Por lo tanto, es una oración simple, no tiene más historia. Sin embargo, ya os decía que cuando hay dos o más verbos, las oraciones son compuestas. Y dentro de esas oraciones compuestas, vimos dos primeros tipos, de 3 que son en total. Las subordinadas son el último tipo. Y antes de ese tipo estaban estos dos. Si recordáis el tema anterior, estaban las oraciones coordinadas y las yuxtapuestas. Por ejemplo, una oración coordinada sería enfermo y me curo. Aquí tenemos dos verbos, enfermo, verbo 1, curarse, me curo del verbo curarse, el verbo 2, y están unidos a través de un nexo que es de carácter copulativo, el nexo y o la conjunción y. Estas dos oraciones están en el mismo nivel sintáctico. Quiere decir que yo puedo seguir añadiendo otras oraciones. Y me curo, y vivo, y me río, etc. Esto será importante para más tarde. En el segundo caso, por ejemplo, si yo escribo como, bebo, juego, aquí tenemos 3 oraciones, puesto que hay 1, 2 y 3 verbos. ¿Y cómo están unidos? Pues sencillamente están puestos uno en sucesión, uno detrás de otro. No hay ningún nexo, ninguna conjunción que los una. La principal característica de la yuxtapuesta, recordemos, es la ausencia de nexo. Decíamos muchas veces, hay una coma, hay una yuxtapuesta. Bueno, esto solo era un síntoma, un indicio de que debe ser yuxtapuesta. Pero propiamente, la característica de la yuxtapuesta es que no tiene nexo. Y les pasa lo mismo que a las coordinadas. Aquí todas las oraciones están a la par. Se puede seguir añadiendo una tras otra. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque en el caso de la subordinada sucede lo siguiente. Si yo escribo, me dijo que ya estaba curado, fijaos que sucede lo siguiente, que si cojo esta oración que está introducida por qué y elimino la anterior,
resulta que no tiene sentido por sí misma. Si en vez de decir todo esto yo digo que ya estaba curado, eso suena como que se me ha olvidado decir algo más. ¿Qué se me ha olvidado decir? Pues lo anterior, me dijo que ya estaba curado. Esta oración que he marcado es la oración subordinada en el sentido de que depende de esta anterior, que es la oración principal, que la voy a marcar con una P grande. En las oraciones coordinadas teníamos oración 1, oración 2, y podía añadir oración 3, oración 4. En las yuxtapuestas lo mismo, tantas como verbos haya, oración 1, oración 2 y oración 3. ¿Qué sucede en las subordinadas? Que tenemos una oración principal y dentro de ella, como incrustada, como encajada, una subordinada. Para que lo veáis gráficamente, tendría que escribir la oración de la manera siguiente. Pensad en caja, me dijo, y que dentro pongo que ya estaba curado. Pensad que la oración principal es una caja más grande, dentro de la cual hay otra caja encajada, valga la redundancia. Me dijo que ya estaba curado, está dentro. ¿Cuál es la principal característica de estas oraciones subordinadas? Ya os digo, depende sintácticamente de una oración principal y además un indicio de que estamos ante una oración subordinada es que está introducida por el nexo que. Puede ser otro tipo de nexos también como si, porque, cuando, como, etcétera. Hay muchos tipos de nexos, pero sobre todo en el que nos va a salir y el que os va a salir es el que. ¿Vale? Esto por un lado. ¿Qué escribimos entonces en nuestro apunte ahora? Pues ya estamos en condiciones de definir qué es una oración subordinada. Y lo podréis hacer en vuestras casas. Si alguien todavía no se ha quedado con el cante, le puedo decir que la oración subordinada es la que depende de otra oración, a la que llamamos principal. Y con respecto a ella, realiza una función sintáctica. Esto lo voy a aclarar más tarde. Para seguir completando. Oraciones subordinadas. Suelen tener un nexo que normalmente es la conjunción que, pero que no es el único, que puede ser también si, porque, cuyo, el cual, dónde, cuándo, cómo, etc. Hay unos más, pero los vamos a enumerar todos. Un ejemplo de oración subordinada, pues el que hemos puesto. El médico, lo voy a completar un poco, el médico me dijo que ya estaba curado. ¿Lo veis? La oración principal es como algo más amplio que la subordinada, que está encajada dentro. Hemos distinguido aquí el qué. Las oraciones subordinadas suelen estar introducidas por una conjunción, que suele ser qué. Truco para averiguar que una oración subordinada, lo repito, escribirla sola y comprobar que no tiene sentido por sí misma, que ya estaba curado. ¿El qué? Pues que me dijo que ya estaba curado. A continuación, en vuestras casas, en estos 4 recuadros de aquí, escribid 4 ejemplos más, poniendo la oración principal en esta parte y la oración subordinada en este recuadro, dejando para este la conjunción con la que introducís la oración subordinada. Vamos a seguir. Esto que hemos visto hasta ahora son solo las oraciones subordinadas en general, pero dentro de las subordinadas hay por lo menos 3 tipos más. Para recapitular, tipos de oraciones pueden ser simples o compuestas, según el número de verbos que tengan. Dentro de las compuestas habría 3 tipos: coordinadas, yuxtapuestas y subordinadas, según la relación de dependencia o de no dependencia entre las oraciones. Ahora, dentro de este último grupo que empezamos hoy, hay otras 3, que son las sustantivas, las de relativo y las construcciones, que antiguamente eran llamadas las verbiales, y que eso ya ha cambiado. Dentro de estos 3 grupos vamos a ver solo este primero, las oraciones sustantivas. ¿Vale? Pues bien, si os vais ahora a vuestra ficha de trabajo,
a la página 3, nos vamos a saltar la página 2, en la que hay recuadros para definir cada uno de los tipos de oraciones subordinadas. Esto lo vamos a rellenar el próximo tema, o por lo menos cuando hayamos visto los 3 tipos de oraciones subordinadas. Ahora mismo lo vamos a dejar aparcado. Y ya, como os digo, nos vamos a ir a la página 3, a trabajar las oraciones subordinadas sustantivas. Antes de trabajar estas oraciones, vamos a definirlas de una manera muy sencilla, y para que os sea operativo, como aquellas, vamos a poner aquí, aquellas que desempeñan las mismas funciones que el sustantivo. Es decir, se llaman oraciones sustantivas porque equivalen a un sustantivo. Es así de sencillo. Igual que el sustantivo podía desempeñar funciones dentro de una oración, las oraciones sustantivas desempeñan también una función. Esto que queda un poco galimatías, que queda un poco extraño, lo vamos a ver poco a poco. Sencillamente, antes de ver los tipos de oraciones subordinadas sustantivas que hay y de cómo analizarlas, vamos a ver 2 cosillas que hay que saber antes de ponernos a todo ello. Por un lado, hay tantos tipos de subordinadas sustantivas en función de cómo se construyen. En concreto, va a haber 5 tipos, lo podemos poner aquí. Hay 5 tipos, repito, de subordinadas sustantivas en función de cómo se construyen. ¿A qué me refiero con cómo se construyen? Pues, por ejemplo, si van introducidas por una conjunción, si el verbo va en infinitivo, si está construida en estilo directo o indirecto. Hay una serie de casos, y esos casos son un total de 5. Si los acotamos, podemos analizar de una manera precisa qué tipo de oración subordinada sustantiva es. Vamos con el primer caso. Ya os digo que cada uno de estos casos los vamos a ver muy detenidamente, pero los vamos a presentar hoy desde un vistazo general, para que os hagáis una idea, valga la redundancia, general de cómo son las oraciones subordinadas sustantivas. Puede haber 5 tipos de subordinadas sustantivas en función de qué. Puede que estén introducidas por la conjunción que, o de que estén introducidas por la conjunción si, o que tengan el verbo en infinitivo, o bien que utilicen estilo directo o indirecto. Y por último, puede ser una subordinada sustantiva aquella que esté introducida por un pronombre interrogativo o exclamativo. Por ejemplo, que, acentuado, sería un pronombre interrogativo o exclamativo. Vamos a poner ejemplos de cada uno de estos tipos a continuación. Pero antes de llegar a eso, vamos a ver otra cosa que hay que saber, que es necesaria saber antes de ponernos a la faena. Tenéis que saber que la oración subordinada sustantiva también desempeña unas funciones sintácticas con respecto a la principal, que pueden ser las mismas que. Si es oración subordinada sustantiva, eso quiere decir que es igual que un sustantivo. Por lo tanto, las funciones que puede desempeñar esa oración pueden ser las mismas que el sustantivo. ¿Qué funciones sintácticas conocemos? Bueno, pues algunas de ellas, las más importantes. Sujeto, complemento directo, complemento indirecto, ¿qué más? Atributo, complemento de régimen preposicional o complemento del nombre. Son algunas de las funciones que puede desempeñar un sustantivo y por lo tanto también puede desempeñarla una oración sustantiva. Aquí tenéis que recordar trucos para reconocer estas funciones. ¿Cómo reconozco yo que algo puede ser sujeto? Pues mediante la concordancia. Recordad, si cambio el número del verbo, el sujeto también debería cambiar y viceversa. ¿Cómo reconozco que algo es un complemento directo? Porque lo puedo pronominalizar, es decir, convertir en un pronombre. ¿Cuál? El pronombre lo, los o la, las. ¿Cómo puedo saber, por otro lado, que es un complemento indirecto? Porque lo puedo pronominalizar mediante el le, les. El atributo. ¿Cómo descubro que es un atributo? Porque puedo cambiarlo por el lo. Estos son solo trucos que hemos usado hasta ahora y que tenéis que recordar. Recordad que lo más verbo copulativo, ser, estar o parecer. ¿Cómo sé yo que la oración sustantiva desempeña la función de un complemento de régimen preposicional?
porque aparece un verbo que necesita llevar una preposición sí o sí. Y por último, ¿cómo sé yo que la oración sustantiva desempeña la función de complemento del nombre? Porque está introducida por la preposición de y acompaña un sustantivo del que depende. ¿Vale? Estos son los trucos para reconocer los tipos de función sintáctica, que puede desarrollar la oración subordinada sustantiva. ¿Cómo puedo saber entonces qué función tiene una oración subordinada sustantiva? Hay que recordar estos criterios y utilizar un truco. Tengo que sustituye la oración por el pronombre eso o, en plural, esas cosas. Y comprueba qué función tendría. Estos son los dos consejillos que hay que saber antes de ponerse mano a la obra. Esto ha quedado muy abstractamente explicado hasta ahora, pero lo vamos a poner en práctica. Por ejemplo, si tenemos esta oración de aquí abajo, me encanta que llueva. Vamos a aplicar los dos consejillos. El primero, recordemos, hay 5 tipos de subordinadas sustantivas en función de cómo se construye. Esta oración, me encanta que llueva, ¿está introducida por un qué? Sí. Aquí lo tenemos. Por lo tanto, ya sabemos que es una oración subordinada. ¿De qué tipo será? Pues para eso tendremos que irnos a la función que desempeñe. ¿Cómo averiguo yo la función? Sustituyendo toda la oración introducida por qué por un pronombre, en singular o en plural, eso o esas cosas. En este caso, me encanta que llueva, me encanta eso. ¿Qué función tendría eso si fuera una oración simple? Convierto mediante el eso la oración a oración simple. Me encanta eso. Vamos a probar a cambiar el número. Me encanta esas cosas. ¿Me encanta esas cosas? No, tendría que ser me encantan esas cosas. Resulta que eso concuerda con el verbo. Por lo tanto, criterio, concordancia, debe ser sujeto. El criterio que he seguido, lo apunto aquí, concordancia. Por lo tanto, ¿qué tipo de oración es? Oración subordinada, sustantiva, con función de sujeto. Ya está. Oración subordinada, sustantiva, y ponemos aquí con función de sujeto. Ya está. En el segundo caso, deseo que me dé un morreo. Aquí tenemos una oración principal, deseo, y una segunda oración, cuyo núcleo es dar. Pues en este caso, deseo que me des un morreo. ¿Cómo sé yo que es una subordinada? Recordad, que me dé un morreo. Parece que está queriendo decir algo más, ¿no? Necesita introducirla de alguna manera, con una oración principal, constituida por deseo. Ahora, ¿cómo sé que es una sustantiva? Voy a probar a pronominalizar la oración, es decir, acortarla y convertirla en eso. Deseo eso. ¿Qué función tendría eso en la oración simple deseo eso? Lo deseo. Lo puedo convertir en un pronombre. Deseo eso, lo deseo. Por lo tanto, tiene que tener la función de complemento directo. Si recordáis el truco, el complemento directo se detecta cuando puedo intercambiar el sustantivo por lo, los o las. Por lo tanto, deseo que me dé un morreo tiene que ser una oración subordinada sustantiva con función de complemento directo. ¿Qué criterio he usado para descubrirlo? Sustituirlo por lo. Y ya está. Así de sencillo es. Y esto lo tenemos que aplicar en todas las oraciones que vamos a analizar. Quizás es un poco difícil de entender al principio, pero una vez se haga, se entienda, veis que es súper fácil, que es súper tiradísimo. Para terminar, vamos a ver entonces ejemplos de oraciones introducidas o construidas de acuerdo a las oraciones sustantivas. ¿Qué tipos de oraciones sustantivas hay? Pues viendo la manera como se construyen, pueden ser 5, porque son 5 los modos en que se construyen. El primer tipo de oraciones son las introducidas por qué.
Por ejemplo, me encanta que llueva. Aquí tenemos un verbo, otro verbo, una oración que depende de una principal, introducida por un nexo, que es que. Ya tenemos una oración sustantiva introducida por qué. Segundo caso, introducidas por sí. Si yo escribo, por ejemplo, hoy sé si aprobé el examen. En este caso tenemos un verbo, el segundo verbo, una oración que depende sintácticamente de una principal, que es hoy sé, y además está introducida por la conjunción sí. Por lo tanto, tenemos una oración subordinada sustantiva introducida por sí. Tercer caso. Con verbo en infinitivo. Si yo digo, y este es un ejemplo muy propio de Loja, puedo decir, le gusta comer roscos. ¿Cómo sé yo en este caso que estamos ante una subordinada? Porque aquí no hay ninguna conjunción que me dé la pista de que depende de la anterior. ¿Cómo lo sé? Pues de nuevo, el truco. Tapar la anterior. Pensad, comer roscos. ¿Eso puede ser una oración? Ojo, ninguna oración puede tener como núcleo, por sí solo, un infinitivo. Tiene que estar acompañado por algo más. ¿Por qué? Porque el infinitivo no tiene persona. No es un verbo personal, es una forma no personal. Por lo tanto, necesita una oración principal cuyo núcleo sea quien subordina a la oración 2. En este caso, comer rosco. Por lo tanto, tenemos una oración subordinada, sustantiva, construida con un verbo en infinitivo. Le gusta comer rosco. No tiene conjunción, pero tiene verbo en infinitivo. Esto basta para reconocer que es una oración subordinada de carácter sustantivo. Cuarto caso. Que esté en estilo directo o indirecto. Esto deberéis recordarlo por las clases de lengua de primero a tercero la ESO sobre el diálogo. Cuando yo escribo en un diálogo o leí en un libro, María dijo, yo no he estado en Loja. Este tipo de diálogos que se pueden leer en los libros son un tipo de oraciones subordinadas sustantivas construidas en estilo directo. En este caso, pongo un verbo declarativo, dijo, dos puntos, y escribo la siguiente frase. Aquí está el otro verbo, no estar, o no he estado, en este caso. ¿Cómo se queda una subordinada? Porque depende de otra oración principal. Ahora, puedo decir reproducir las palabras de otra persona de una manera directa, poniendo dos puntos y utilizando un verbo declarativo, o puedo utilizar un estilo indirecto, reproduciendo con mi discurso el discurso de otra persona. En este caso sería María dijo, y ahora utilizo de nuevo la conjunción que, ella no había estado en Loja. Pues ya tenemos aquí la oración subordinada sustantiva. Está introducida por la conjunción que y además reproduce las palabras de otra persona, es estilo indirecto. Esto basta para reconocer la sustantiva. Y quinto y último caso, interrogativa y exclamativa. ¿Cómo reconozco yo una oración interrogativa y exclamativa? Pues es muy sencillo, sencillamente porque estén introducidas por una conjunción, por un pronombre interrogativo o exclamativo. ¿Qué? Con acento, ¿cómo? Con acento, ¿cuándo? Con acento, ¿dónde? Con acento, ¿cuánto? Con acento. Es como cuando yo digo, ¿cuánta gente hay aquí? Es una exclamación, por lo tanto a ese pronombre le pongo acento. Vamos a poner ejemplos de oraciones sustantivas, subordinadas en este caso. Por ejemplo, si yo digo, no sabe cuándo, con acento, se irá
de vacaciones. Cuando es el pronombre interrogativo que introduce una oración subordinada, sustantiva en este caso. No sabe cuándo se irá de vacaciones en la subordinada. En este caso es interrogativa. Y en segundo lugar, si yo escribo es indignante, cómo nos han tratado. Cómo, acentuado, es un pronombre interrogativo, perdón, es un pronombre exclamativo que introduce una oración subordinada, sustantiva, exclamativa. Fijaos que cuando, este cuando, equivale a signos de interrogación y este cómo equivale a signos de exclamación. Por lo tanto, tenemos una sustantiva interrogativa y otra sustantiva exclamativa. Esta es la teoría de hoy. Ahora, todavía no nos vamos a centrar tanto en las funciones que desempeña la oración subordinada sustantiva con respecto a la principal, porque eso es un poquito más complejo. Hoy lo único que me interesa que hagáis es que entendáis cómo se reconoce una oración subordinada sustantiva. Para eso vais a hacer ejercicios. Vais a hacer de la página del libro de lengua, que espero que lo tengáis en casa, si no os puedo mandar fotos del libro, de la página 136, lo voy a apuntar aquí, página 136, vais a hacer el ejercicio 1 y 2. Son sencillamente 9 oraciones en total que no tenéis que analizar, sino simplemente tenéis que hacer lo siguiente. En el primer caso, lo voy a poner aquí, se trata de indicar en los siguientes ejemplos cuál es la oración subordinada, cuál de ellas es, con el truco que os dije. Sencillamente, por ejemplo, en la primera, o hago la primera, no se sabe si el viento volverá a soplar. Como yo ya me sé la sintaxis, sé que si una oración está introducida por el sí, ya va a ser subordinada sustantiva. Corto y digo, si el viento volverá a soplar. ¿Esto tiene sentido por sí solo? No. Necesita otra oración que la introduzca, por lo tanto, esta es la subordinada. La marco y punto. Y voy a la siguiente. En el segundo ejercicio, señala cuál es el nexo y la oración subordinada en los ejemplos que siguen. Tenéis que hacer lo mismo que habéis hecho en el anterior, pero con un grado más de dificultad. Por Dios, esto no es tan difícil, pero es muy sencillo, pero bueno, vais a subir un peldaño más. Aquí, además de identificar cuál es la subordinada, vais a decir cuál es el nexo. Puede haber oraciones subordinadas sustantivas introducidas por qué, o por sí, o porque, etc. ¿Vale? Aquí tenéis oraciones subordinadas, no solo sustantivas, sino de todos los tipos. Pero basta con las conjunciones que os he dado para que podáis identificar el tipo de oración que es y dónde está la conjunción. De todas las que he explicado, creo que la única que no he dicho es aunque, en este caso, ¿vale? Pero esta ya os la digo yo. Mañana explicaré un poco mejor cada una de los tipos de oraciones y sobre todo atendiendo a la función que desempeñan. Vamos a centrarnos más en el análisis sintáctico de los complementos que pueden aparecer y de si la oración subordinada sustantiva es de complemento directo, de sujeto, de atributo, etc. Mañana subiremos un peldaño más, ¿vale? Hasta mañana.